Un gusto saludarles nuevamente, agradecido por todos quienes se suscriben y quienes comparten la información que con mucho compromiso he decidido compartirse con todos ustedes a lo largo de estos meses. Fíjense, en las últimas horas la noticia que ocupa los diversos medios de comunicación es el anuncio que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, específicamente los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, que señalaron que van a agilizar los procesos de asilo. Y este proceso o esta nueva regla apunta a asegurar que quienes sean elegibles para el asilo lo obtengan rápidamente y quienes no califiquen sean expulsados del país rápidamente. Y por ello me acompaña nuestro querido abogado Antonio Ramos, abogado de inmigración, porque bueno, quiero que él me explique en la práctica qué significa este anuncio que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional en las últimas horas, Antonio. Buena, Orián, muchísimas gracias por estar pendiente de los inmigrantes. Sí, para ir directo al punto, anoche salió una orden ejecutiva, entra en vigencia dentro de 60 días, y esta orden es la RIN 1125-AB20 y se llama Procedimientos para entrevistas de miedo creíble y consideraciones para el asilo, suspensión de la deportación y protección por la Convención contra la Tortura. Esta ley habla de que va a agilizar los procedimientos con oficiales de asilo y no solo con las cortes y a través de los jueces, para aliviarle el trabajo de los casos retrasados a los jueces. Por ejemplo, quiero que vayamos a la práctica. Si yo llego a la frontera sur de Estados Unidos y solicito asilo allí, ¿qué va a pasar a partir de mayo con esta orden ejecutiva? ¿En qué cambiaría el proceso? Bueno, no hay como una manera muy simple de explicarlo porque es algo complejo, porque hoy existe una ley de MPP. Esa ley de MPP no tiene cuotas. Entonces, la ley de MPP se está cumpliendo, la gente llega y ciertas personas tienen que aplicar al asilo desde México y esperar. Hay otras personas que tienen la posibilidad de entrar y les dan un parol. Cuando esas personas llegan y le dan un parol, de acuerdo a esta ley nueva o a esta regulación, porque es una regulación, se puede volver un poco a lo que era antes la entrevista de miedo creíble. Y esto explica, porque son casi 600 páginas, acaban de salir anoche en la madrugada, y explica los procedimientos de qué pasa si la persona tiene el miedo creíble, se le da un parol, todo ese tipo de cosas. Y normalmente el oficial podría tomar ciertas determinaciones, pero es importante aclarar que si esta ley entra en vigencia, la persona tiene un miedo creíble en la frontera y sale negativo, la persona sigue manteniendo el derecho de tener su caso con una audiencia frente a un juez como el debido proceso. Ok, pero si esta ley no permite o no faculta en todo caso a esos oficiales de inmigración que están, por ejemplo, en la frontera, a decidir de una vez si tú calificas o no, y no agilizaría ese proceso. Eso es lo que es. De una manera, deciden si la persona tiene miedo de volver creíble o razonable, que hay ciertas diferencias entre el miedo creíble y el miedo razonable, es un poco más difícil. Para los casos de miedo razonable son personas que ya han estado en los Estados Unidos, han tenido procedimientos de inmigración y vuelven a aplicar. Y miedo creíble es una persona que viene por primera vez, por ejemplo, en lo general. ¿Ok? Una persona que tiene un miedo en su país por alguno de los nexos del asilo, raza, religión, nacionalidad, género, política, o un grupo social, le conviene mucho porque es un oficial de inmigración diciendo, mire, esta persona tiene estas calificaciones para obtener el asilo y le pasó esto, explicado en la perspectiva con las palabras del oficial, de acuerdo a lo que escuchó. Pero para si la persona no tiene un caso positivo con los nexos, también va a poner, mire, esta persona tiene miedo, fue creíble, no dijo mentiras, pero no tiene los nexos de asilo. Y es más simple para el juez no tener que evaluar todo cuando ya directamente tiene que evaluar solo los nexos. O inclusive puede pasar que la persona decide mentir frente al oficial, no obtiene el miedo creíble y ya, aunque vaya frente al juez, ya hay un oficial explicando que la persona miente y eso siempre es muy grave en un expediente de inmigración. Antonio, esta medida se toma en vista del retraso o el colapso, vamos a decirlo así, del sistema de inmigración. Bueno, entre otras cosas, yo no sé la razón específica, pero apunta que esa es una de las razones, por supuesto. Y es muy claro que hay miles de casos que estaban retrasados y se estaba tratando de mover las cortes que han venido retrasadas hace muchos años, de que se actualicen, y es un problema muy grave. Yo de verdad no sé la solución, pero
es evidente que con tantos casos retrasados, y estamos hablando de que muchísimas personas, porque son más de 50.000 venezolanos que han entrado en estos últimos 3 meses. Entonces, yo creo que está creando como que demasiado trabajo para el número de jueces que existe hoy en los Estados Unidos. Entonces, yo me imagino que esto busca la manera de simplificar el proceso de adjudicación de un caso para un juez. Corrígeme si estoy diciendo lo incorrecto, pero yo creo que esto de una u otra forma permite seleccionar de una manera mucho más rápida quiénes son calificables o no, y entonces evita todo este proceso burocrático de entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3. Mira, si lo pudiéramos poner en el argot popular que la gente habla del recibo, del ancla, esto es como una preaprobación de la tarjeta de crédito. Porque si la persona tiene la creíble, ya es muy probable que le den la tarjeta porque tiene una recomendación que revisaron las cosas. Si la persona no tiene la creíble, es muy poco más difícil que le den el asilo a la larga. Ahora, lo que Entonces, todavía no logro comprender, Antonio, es el cambio en sí, porque fíjate, normalmente cuando una persona llega por la frontera, le hacen esa entrevista de miedo creíble. Eso no va a cambiar. no, eso dejó de existir con el MPP. Porque en el momento que llegó el MPP, no había miedo creíble, mi punto de vista, porque la persona tenía que hacer la entrevista de asilo. Porque la confusión, Orián, es esta. Porque, La pero tú entrevista de miedo creíble estabas y la haciendo entrevista de asilo. en México y no pasaba nada. Esperabas allí en México todo el tiempo. Exactamente, no había entrevista de miedo creíble. Si le daban el asilo en México, entraba, y si no le daban el asilo, ni siquiera entraba. Ay, cuando la gente cruza por la frontera por otros caminos que se entrega al Departamento de Homeland Security, no va a un proceso de detención y luego va a esa entrevista. Cuando estaba el MPP, los devolvían. Ahora van a ir a esa entrevista acá. Entonces, ¿por qué? Porque la entrevista de miedo creíble ha existido por muchísimos años. Y esto no es nada nuevo, pero lo que yo veo es cuando hay la intervención de un oficial con la persona respondiendo sobre su caso, si tiene o no los nexos, es igual la entrevista de miedo creíble a la del asilo, el interrogatorio. Y muchas personas que no entienden el procedimiento piensan que están aplicando el asilo por la comparación. La Claro. diferencia es esta. La entrevista de miedo creíble, no hay una aplicación de asilo, la persona no ha manifestado y le están preguntando. Es muy importante la credibilidad. Y para poder tener el asilo, la persona tiene que llenar un formulario que se llama I-586 del USCIS, por sus siglas en inglés, y pedir que le den el asilo y le hacen el interrogatorio. Lo que, en mi punto de vista, va a ayudar al gobierno a hacer las entrevistas medio creíbles es que ya se está procesando el caso de asilo. Hay como decir el interrogatorio preliminar y es muy importante. Ok, pero entonces, te repito, todavía no logro comprender dónde agilizas el proceso. Reactivando una entrevista de miedo creíble, donde además, si tú le das a una persona una entrevista de miedo creíble, entra a Estados Unidos, pero al final no tiene un caso así aprobado. Sigue existiendo un cierto retraso, ¿no? Porque no tiene... Claro, pero eso es lo que porque son 600 páginas, da la impresión que el oficial están cambiando de la positividad del caso. El oficial no puede negar el caso por completo, tiene que ser un juez, pero en teoría el oficial podría aprobar un caso, porque muchos oficiales aprueban casos de asilo. Es donde radica el cambio, porque el oficial ahora podría decirte, yo no creo que tú tienes a un caso de asilo y vas para afuera. Claro, para mí, esa es la perspectiva de la Corte y cómo sería para ellos. Ahora, el punto de vista para nosotros, para los inmigrantes y para las personas que vienen perseguidos de su país es una buena noticia. Es una buena noticia porque hay otros procedimientos que le van a ayudar a obtener su caso, una adjudicación positiva. Es una buena noticia para cuando las personas vienen de Venezuela, que hay tanto sufrimiento político y persecución. Es una buena noticia cuando las personas están viniendo de Cuba con un régimen comunista. Es una buena noticia para las personas que vienen sufriendo persecución de asilo. Ok, por último, la recomendación a las personas, porque muchas veces llegan a Estados Unidos con, bueno, su testimonio, pero no con la información correcta de cómo tú debes plantear, porque aunque tú no lo creas, aunque muchos no crean, no es simplemente decir tengo miedo y me vine por esta razón. Eso tiene una estructura que debe cumplirse para que logres obtener ese caso. ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar a la gente? Excelente pregunta, periodista. El mejor periodista que hay acá. Bueno, Es así. lo intento. A ver. La cosa es así. Cuando las personas vienen, nosotros hemos visto muchísimos casos de venezolanos que presentan el asilo.
hacen su testimonio al estilo venezolano y el testimonio es difícil de comprender al estilo americano. No es que la persona no tiene los elementos, pero lo pone, que la narrativa pone muy disperso Sí, el sí, caso. sí, completamente. Entonces, ¿cómo se gana un asilo? Pasando por el anillo. Y el anillo es, ¿por qué dejé mi país? ¿A quién le tengo miedo? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Cómo sabrán que vuelvo? ¿Y a quién más como yo han atacado? En esas preguntas está un asilo. Ok. Es muy importante que la gente O tome creíble. esa Claro, porque a veces asesoría. la persona discutió con un, perdón que te interrumpí, pero a veces la persona discutió con un teniente y habla del teniente y de la esposa y se pierden. Y a veces no es el teniente al que le tienen miedo, el teniente representa a la guardia en general. Es más fácil decir tengo miedo de la guardia y el teniente tal que empezó a hablar de la vida del teniente, que pasa muchas veces. Ok. Perdóname que esté. No, 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 perfecto. La recomendación entonces, cualquier persona podría asesorarse desde la frontera con un abogado de aquí. Yo estoy seguro que si la persona va a tener su entrevista de miedo creíble en la frontera, igual que el MPP, puede tener su abogado. Puede Ok. preparar su caso con su abogado y le dan la oportunidad que el abogado lo asista en la entrevista. Es importante que lo tenga porque una buena asesoría es clave para ganar un proceso Claro. migratorio. Antonio, concluyo con esto para que la gente esté clara. Lo que asumimos de esta orden ejecutiva es que ahora los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional van a tener la potestad de determinar si su caso es elegible o no para un asilo. Exactamente. Si Es está con decir, los nexos de raza, nacionalidad, género, opinión política o grupo social. ¿y dónde se va a definir esto? En esa entrevista de miedo creíble que seguramente muchas personas pasarán, por ejemplo, en el caso de la frontera. Claro, y yo te suplico que me vuelvas a entrevistar porque apenas estoy leyéndome esta ley, No, no, digiriéndola, yo pero la tengo vamos a tener bien que la gente subrayada para sepa ti. cómo son los cambios precisos que se están viendo a simple vista bueno, retomando y asumiendo los primeros datos de esta orden ejecutiva que han salido en las Y últimas. claro, y para concluir, la orden ya salió, ya fue publicada, no importa porque muchas veces si lo ven otros abogados hablando, si no ven otros periodistas hablando, esto es la realidad y Ujú. es una buena noticia, sobre todo para los venezolanos y los asilos, ¿Por qué siente que es una buena noticia, Antonio? porque ayuda al procedimiento de asilo, porque si la persona se prepara, al que tiene su caso le va a ir mejor. Rápidamente lo va a tener, ¿no? Claro, Ok, entran en el sistema, tener la prosperidad de la superación aquí. vale, perfecto. Bueno, ya lo saben, ya pueden contactar a su abogado en línea, ¿no? Sigue siendo el punto de contacto para que Claro, sobre el tema y que contigo. ahora en adelante vamos a tener una página web que se llama asilos.org, Perfecto. específica. Pero ya está abierta, Ya está de prueba, de la prueba. pueden revisar. Entonces, ¿por dónde es mejor comunicarte? ¿Por asilo.org o por su abogado? Así, lo que sea abogado en línea es porque si necesitan otro tipo de cosas, pero si es asilo, a Ok, la hora del té. perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Gracias, Orián, muchísimas gracias.